Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos Demoliendo mitos de la política charlas. Comenzamos la charla número 74 a las 11:05 de aquí, de la ciudad de Berlín. 11:05 también en la ciudad de Madrid, desde donde nos acompaña nuestro invitado de hoy, un recontra lujo con el señor Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica y para mí uno de los analistas geopolíticos más lúcidos del mundo en hispanoparlante por lo menos. Juan Antonio, un placer. ¿Qué tal todo por ahí? Muy buenas, pues muy bien. Encantado de estar aquí y de participar y en lo posible, pues si aclaramos alguna idea en lo que estemos aquí comunicando, pues mira, perfecto. Comencemos entonces por el tema de los últimos días, el tema de la semana y el tema de 2024 hasta ahora en términos militares, la caída de Avdiivka. ¿Qué análisis realizás del colapso de Avdiivka, de las razones, de la situación actual, de los próximos pasos? ¿Cómo aparecen las cosas por ahí? A ver, no debía ser sorprendente. Es decir, durante tiempo aquí, en otros canales y demás, hemos estado analizando que la estrategia militar que estaba llevando adelante el ejército ruso era una estrategia de desgaste llamada estrategia de agotamiento, ¿no? Por el teórico ruso Svechin. Y bueno, pues esta estrategia consiste en ir desgastando al enemigo en lo que se llama absorción de energía, ¿no? Es decir, hasta que se produce un punto de ruptura en el cual este no puede seguir manteniendo la línea porque no tiene capacidad para ello. Porque en una guerra de desgaste, una guerra industrial de desgaste, no se trata tanto de la tecnología, que es importante siempre, ¿no? De la tecnología que utilices, sino de que tú tengas recursos suficientes para mantenerlo en el tiempo. Claro. Cuando vemos lo que ha venido sucediendo ya desde la batalla de Bakhmut, donde el ejército ucraniano, el ejército de la OTAN, quedó bastante desgastado ahí. Ahí se perdieron miles de hombres veteranos y formados y entrenados en aquella batalla sangrienta por intentar mantener unas posiciones desde el punto, que solo tenían interés desde el punto de vista político, porque militarmente ya estaba perdido. Luego vino la famosa ofensiva ucraniana de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, que fue un fracaso, fue una derrota estratégica y de ahí viene ahora mismo las consecuencias de esa derrota. Bueno, pues ahí se desgastaron de nuevo, fue otra sangría de hombres, de material, de efectivos de élite, formados de oficiales, y además con la consiguiente caída de la moral de combate, de estas situaciones que se producen cada vez que hay una derrota, ¿no? Desde el fracaso de esa ofensiva, ¿qué hemos visto en el frente? En el frente hemos visto pues como una presión constante en todo el frente, pero sobre todo en 5 puntos del frente, una presión constante en el cual pues las tropas ucranianas pues van aguantando como pueden. Y como pueden en los ataques de la aviación, de la artillería rusa, que es bastante superior ahora mismo en cantidad y seguramente ya en calidad también a la ucraniana, ¿no? El tema de utilización de drones suicidas, de drones de reconocimiento y demás. Y en efectivos. Efectivos, es decir, desde el fracaso de la ofensiva, hay que entender que la tasa de reposición de bajas ya es negativa, es decir, no se cubren todas. De ahí venía el hecho de la movilización que quería realizar Zaluzny y Zelensky, esa movilización de 500.000 de personas para mandarlas al frente, porque con los cálculos, dicho por ellos mismos, es fuente ucraniana, ¿no? De 20.000 bajas al mes, pues claro, si cuentas los meses que llevamos de guerra y multiplicas por 20.000, pues salen aproximadamente 450, 500.000. O sea, que no era una locura el pensarlo. Es decir, la movilización de 500.000 tenía su lógica. No se consigue. Es decir, no se está consiguiendo y, por lo tanto, ya hemos pasado a una tasa de reposición negativa. ¿Eso qué significa? Que ya no se cubren todas las unidades necesarias para el frente, ya no se cubren los huecos. Hay muchas unidades que están a un 35% o un 40%. En cuanto al material, pasa lo mismo.
hay una tasa de reabastecimiento que tampoco ahora mismo, y más desde que se han retrasado ya las ayudas occidentales, pues ya tampoco se cubre las pérdidas de material con el nuevo material, ¿no? Entonces, todo esto da lugar a, a una situación en el frente que es muy inestable, en el cual a la presión rusa, presión a distancia, para intentar minimizar las pérdidas, esa presión a distancia, pues llega un momento en que en algún punto del frente rompe, donde más presiones porque te interese ahí o porque tú hayas notado mayor debilidad o simplemente por un, como digo, por un interés estratégico, como era el caso de Adviezka, por diversas razones, entre otras porque era un punto donde se bombardeaba a la población civil de Donetsk, Gorlovka y otras poblaciones, y también porque era una zona fortificada desde hacía 10 años, quizás la zona más fortificada de toda la línea esa del frente, y por tanto, es decir, se sabía que si ese punto caía, la posibilidad ya de avanzar más deprisa en el frente era muy factible. Hay que tener en cuenta que ya en esa zona del frente, estamos hablando de la República Popular de Donetsk, la única zona ya fortificada de verdad que queda es Kramatorsk. Y después no hay nada hasta el Dnieper. La cosa es importante. Entonces, ¿qué ha pasado en Adviezka? Pues que poco a poco la presión rusa ha ido cercando la ciudad. Poco a poco la capacidad de resistencia de las unidades ucranianas ya no era la de Bakhmut, ni era la del empuje de la ofensiva, y se necesitaban enviar reservas. Y se han enviado reservas, incluido la tercera brigada de élite ucraniana, Azov, fundamentalmente, o sea, una unidad muy delocalizada, muy digamos, dispuesta a combatir hasta el último momento, pero la realidad, yo incluso me he sorprendido, de que la misma noche del 16 de febrero cayó todo. O sea, se rompió el frente, se produjo la ruptura y aunque el general Sisky dice que es que ordenó una retirada ordenada y demás, la realidad, lo hemos visto en imágenes que han ido llegando, ¿no? En vídeos que han ido llegando por canales de Telegram, es que ha sido una auténtica desbandada. Tal es así que posiblemente el número de prisioneros supere el millar, el número de bajas, solo esa noche supera los 1.500. Podríamos estar hablando posiblemente a lo largo de toda la batalla de 5 a 6.000 bajas ucranianas. Y bueno, pues las imágenes de material abandonado, de prisioneros, de unidades que se han rendido. Es decir, yo creo que ha sido un derrumbe claramente del frente ahí. Incluso la planta de coque, una de las mayores de Europa, similar, un poco, no es tan grande a lo mejor, ¿no? Pero similar a la Azovstal en Mariupol, no ha aguantado nada. Es decir, han quedado algunos heridos, abandonados otros, gente intentando escapar por caminos, por campo a través y demás. Claro, imagínate, es decir, estás bajo fuego de artillería, bajo fuego de drones, o sea, un desastre, ¿no? Es decir, pues yo entiendo que el mando ucraniano tendrá que decir que ha sido una retirada ordenada, pero ha sido un desastre, ¿no? Y es una batalla perdida que tiene un carácter estratégico, porque, como digo, abre frentes, y de hecho ya se está luchando, ya se está combatiendo dentro de la siguiente localidad, el Choquino creo que se llama. Es decir, ni siquiera se han parado, a pesar de que, lógicamente, ahora la ciudad se está limpiando, desminando, etcétera, etcétera, pues ni siquiera las unidades de vanguardia rusas han parado, han seguido avanzando hacia la siguiente población, hacia todo ese eje central que abre tanto a norte a sur posibilidades. Hay más frentes. Está el frente de Kupiansk, Krasny Liman al norte, donde también están avanzando las tropas rusas. Eso daría posibilidad de volver a dirigirse hacia Izium y de nuevo poner en peligro Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania.
Es uno de los puntos donde el frente también poco a poco se ve que se está rompiendo y que en cualquier momento puede ocurrir una situación parecida a la que se ha vivido en Avdiivka, ¿no? Otro sector importante es la continuación de Bakhmut-Artemovsk. Es decir, y ahí ya es el avance por Marinka, que puede copar por encima otro punto estratégico que era Ugledar, y por hacia el sur y hacia el norte esa línea hacia Kramatorsk. Y por último, abajo, en el sur, esa cuña por la cual intentaron entrar en la ofensiva de verano, que era Robotino, esa cuña que vemos ahí en el mapa, bueno, pues ya está siendo asaltada por las tropas rusas, ya están, ya Robotino ya se está combatiendo dentro de la ciudad, bueno, es un pueblito, no, es decir, nunca fue una cosa muy importante, pero era el punto, digamos, al que habían llegado las unidades ucranianas durante la ofensiva. Si este punto cae, de nuevo está en peligro al norte, esa ciudad más arriba de Orekhov, que es el punto estratégico y la llave para llegar a Zaporozhia, que es la capital de la región. Estos son los 5 puntos fundamentales. ¿Cuál puede romper primero? Ahora mismo cualquiera de ellos, porque en todos los 5 puntos las tropas rusas están avanzando. ¿Están avanzando lentamente? Sí, porque en esta guerra que vivimos, en la cual es una guerra industrial de desgaste, también es una guerra tecnológica y los drones están todo el día volando. Y hay drones rusos, pero hay drones ucranianos. Entonces, la única forma de minimizar las pérdidas es pegando saltitos pequeños, asentando la posición y buscar el momento de pegar otro salto. Es lento, claro que es muy lento. Y a todo esto, por supuesto, permanente fuego de artillería, bombardeo de aviación, de cohetes, de misiles, de drones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y bueno, pues la situación no es, desde el punto de vista militar, no es extraña, era previsible viendo lo que había venido sucediendo ya en los meses de noviembre, diciembre y enero, ¿no? Es verdad que quizás esté llegando al punto de ruptura en algunas zonas del frente antes de lo que suponíamos. Yo pensaba que en Avdiivka la batalla iba a durar más, es decir, que iba a haber una resistencia mayor, pero esto nos indica que creo que la capacidad de combate de las unidades ucranianas ya está muy mermada, ya está muy desgastada, no hay munición suficiente, no hay logística suficiente, no hay capacidad de mover, de llevar reservas, porque es que, como he dicho antes, la movilización fracasa, es decir, entonces no hay de dónde sacar. Como decía recientemente un militar, ¿no? Ucraniano, es decir, si el problema ya no son las armas, es que igual no va a haber gente para utilizar las armas, ¿no? Para manejar esas armas. Y a esto pues, hay que añadirle las divisiones internas en el régimen de Kiev, la caída, lógicamente, de la moral, los ataques en retaguardia de misilísticos y de la aviación rusa son muy importantes y están haciendo mucho daño en las líneas logísticas ucranianas. La falta o el retraso, al menos ya largo, de las ayudas occidentales de la OTAN está también muy desgastada. Aquí se está produciendo una desmilitarización paralela, no solamente la del ejército ucraniano, sino también la de las capacidades de la OTAN para una guerra a gran escala, ¿no? Convencional. Entonces, bueno, pues todo esto, si tú lo juntas, pues la perspectiva en las próximas semanas va a ser que, salvo que ocurra algo imprevisible, ¿no? Que el avance ruso se va a seguir manteniendo. Como, ya digo, como era de prever una vez que fracasó la ofensiva ucraniana, donde habían puesto todas las cartas estratégicas en esa ofensiva. Recordemos cuál es el objetivo de la ofensiva. Era cortar el puente terrestre entre Rusia y Crimea y de esa forma, de alguna forma, digamos, obligar a los rusos a negociar. Claro, no conseguirse eso, ¿cuál es ahora el plan? ¿Cuál es el plan que tiene Ucrania ahora mismo, el régimen de Kiev? Nada, pasar a la defensiva e intentar, pues,
operaciones de ataque dentro del territorio ruso, pues yo qué sé, pues para a ver si con eso infundimos cabreo en la población y entonces el gobierno ruso se viene a negociar, o cosas por el estilo. Por eso piden misiles de largo alcance, y se realizan ataques con drones pues dentro de los... Claro, no, desde el punto de vista militar esto no tiene ningún efecto, ¿no? Bueno, puedes quemar un depósito de combustible, puedes dañar en un aeropuerto a un avión, puedes incluso lo que están haciendo, bombardear población civil para que mueran 30, 40 personas en la plaza de Oegorov o en cualquier otro pueblo, ¿no? Pero eso puede hacer daño, puede cabrear, puede incluso soliviantar a los militares rusos para que todavía empujen con más fuerza, y lo único que van a conseguir, desde el punto de vista militar no pueden conseguir otra cosa. Y en esas estamos, ¿no? Es decir, yo creo que veremos actos desesperados del tipo de acciones de terror contra la población civil o incluso ataques a la central nuclear de Zaporozhia o alguna cosa así, pero ya digo, yo creo que ahora mismo, tal como están las cosas en el frente, no pinta nada bien, no ya para una victoria ucraniana, que es que eso yo creo que ya hay muy poca gente que crea en eso, ¿no? Incluso en la opinión pública occidental, que está muy intoxicada por los medios de comunicación corporativos, incluso es decir, hasta ahí ya empieza a verse una sensación de pesimismo de que la guerra está perdida, ¿no? Y más aún en las élites dirigentes. Antonio, respecto a el colapso de los últimos 2 días, porque más allá de los avances muy significativos de las últimas semanas, finalmente presenciamos una desbandada de las tropas ucranianas durante los últimos 2 días. ¿A qué respondió eso? ¿A un desprecio político por los recursos, por las vidas de esos soldados y los recursos militares destinados a la defensa? ¿Al fracaso del plan de rescate a manos de Azov, o por lo menos de retrasar un poco el final en el marco de la conferencia de Múnich? ¿Cómo puede A ver, hay varios sí. factores, ¿no? Nos falta información, lógicamente. No tenemos las grabaciones de lo que han podido hablar dentro del Estado Mayor ucraniano, ni de con los mandos políticos, ¿no? Con Zelensky y su camarilla. Falta esa información, pero podemos deducir varias cosas. Una, que indudablemente no sentó nada bien para la moral de combate, no sentó nada bien la sustitución del general Saluzny por Sirski. Hay que entender que Alexander Sirski es un general experto en derrotas. Todas las que ha participado, todas han sido derrotas, y lo único que se marca él como una victoria fue la retirada rusa de Kiev, ¿no? Cuando en marzo-abril hubo aquel intento de negociación y de acuerdo de paz, ¿no? Entonces, ese cambio yo creo que no ha venido nada bien. Por otro lado, claro, ¿cuál era la sensación que tenían? Que iba a volver a ocurrir lo de Bakhmut, que allí va a morir lo más granado que queda de las reservas ucranianas. Y en algunos canales ha surgido que incluso los de Azov se llegaron a mantener las posiciones a costa de quedar allí todos. Es decir, porque entendían que eso era un desastre, ¿no? Entonces, posiblemente ni la moral de combate, ni que se esté de acuerdo con el mando militar actual, y no sabemos incluso si además habrá habido incluso ya cierto cansancio con las órdenes del mando político. Evidentemente, yo creo que el objetivo, dicho por ellos además, era mantener a Viezca todo el tiempo posible y desgastar al ejército ruso. Claro, que eso se viniera abajo en 48 horas. Bueno, realmente en una noche. Es que se vino abajo en una noche. Es decir, eso es una señal muy preocupante de que ya la capacidad de resistencia está muy mermada. Y ya digo, yo creo que influyen factores políticos, influyen factores de dirección militar, influyen factores de organización
y de operativos y logísticos, y influye mucho también ya la moral de que tengan las unidades, las tropas, ¿no? Hay vídeos, por ejemplo, de prisioneros contentísimos de haber caído prisioneros. Claro, es que la alternativa es que iban a morir allí, como han muerto muchos pobrecillos que salieron en desvanada intentando campo a través retirarse de la ciudad. Evidentemente, yo creo que el mando militar ucraniano, si tú ves que no tienes posibilidades de poder mantener la plaza un tiempo lo suficientemente grande para conseguir un objetivo alternativo, porque es que si no, no merece la pena. Pero si ni siquiera tienes esa capacidad, ¿para qué vas a sacrificar miles de soldados? Y además de los mejores soldados. Es que no tiene ningún sentido militar. Pero solo tiene un sentido político. El de que este señor en la conferencia de seguridad de Múnich siguiera diciendo que es que aguantan en Albievka, que están desgastando a los rusos, etcétera, etcétera. Y todo este tipo de monserga al que nos tiene acostumbrado habitualmente Zelensky, que es un relato que él va regando con sangre de soldados ucranianos todos los días. Y decir, yo creo que es esta confluencia de factores. Bien. Y respecto a la conferencia de Múnich, a la gira de Zelensky, en realidad primero por Alemania, después Francia, la firma de estos acuerdos más simbólicos que otra cosa, y después su participación en la conferencia de Múnich y también todas las cosas escuchadas en la conferencia de Múnich. ¿Presenciás alguna suerte de cambio? Si no rectificación, por lo menos la apertura de alguna posibilidad de negociación, considerando que de fondo aparecía la caída de Avdiivka, nada más y nada menos, o no. ¿Cuál tu análisis de Múnich? No, mira, yo creo que en primer lugar hay que poner en su lugar lo que es la conferencia de seguridad de Múnich. Esto no es más que un foro de discusión. Allí no se decide nada que sea vinculante para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es pues como el foro de Davos, pues se reúnen, se ponen hasta arriba de todo, se lo pasan muy bien, sueltan sus balandronadas habituales y ya está. Hay que escuchar, porque a veces entre todas esas cosas que se dicen, pues uno puede encontrar a lo mejor claves que nos indiquen por dónde pueden ir los tiros y nunca mejor dicho. Pero yo lo único que he detectado es que el delirio de los países occidentales ha subido de nivel. O sea, cada vez están peor. Yo creo que hay una clara pérdida de contacto con la realidad, lo cual nos pone en la situación de decir, bueno, pues tenemos unas élites políticas que están enfermas de la mente, son enfermos mentales, están locos. Porque los escuchas y parece que están dispuestos a militarizar Europa, gastarse todo el dinero que sea necesario en armas e ir todos a la guerra. Claro, a la guerra no van a ir ellos, a la guerra y querrán que vayamos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Ellos no, porque ellos son los que dirigen. Luego, en esta huida de la realidad, se nota clarísimamente todo ese aspecto de supremacismo moral en el cual estos señores parece que representan la libertad, la democracia, la cultura, la civilización y todo lo demás son dictaduras, regímenes autoritarios, estados gamberros, terroristas, asesinos, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, estos señores no se dan cuenta de que representan, en el mejor de los casos, sin contar la oposición interna que hay en los países occidentales, a 1.000 millones de habitantes, de los 8.000 que tiene el planeta. Es decir, pónganse en situación. Entonces son los ricos de los ricos. Es decir, viven en una población, se sustentan sobre una población de clase media que todavía digamos que tiene un cierto nivel de vida si comparamos con África, con Latinoamérica o con Asia, pero en el cual hay una desigualdad social creciente, donde estos representan una clara casta que vive parasitando a los demás.
A nosotros nos llegan más migajas que les llegan a los africanos, pero nos llegan las migajas, porque ellos están en otro nivel. Y además ellos tienen, es decir, tienen la razón, la verdad, todo de su lado, ¿no? El orden basado en reglas y el lado correcto de la historia y todas estas patrañas con las cuales habitualmente nos llenan la cabeza, ¿no? La otra cosa a observar es que tienen miedo. Tienen mucho miedo. Por eso hablan de la necesidad de hacer frente, de poner toda la industria en función de la defensa, de los recortes que van a tener que llegar, recortes sociales en educación, en sanidad, etcétera, etcétera. Porque hay que hacer frente. ¿Hay que hacer frente a qué? A Rusia, a China, a lo que sea, hay que hacer frente. Ya tienen miedo, empiezan a sentir el miedo. Y ese miedo lo quieren transmitir a todos. Porque al final, claro, si hubiera que ir a combatir, ya digo, ellos no van a ir. Nos tendrán que convencer a los demás para que vayamos. Bueno, yo no voy a ir, lo digo yo, lo digo públicamente y a las claras. Es decir, que a mí que no me mande, que me paso al otro bando. Es decir, entonces, yo son las dos cosas que he notado que con respecto a conferencias de este tipo de años, es decir, uno recuerda la famosa de 2007, ¿no? Donde habló Vladimir Putin del nuevo orden internacional y otras muchas. Bueno, pues es decir, se hablaba de cosas de seguridad, a veces eran incluso muy aburridas, porque claro, no había nada que dijeras, te atrajera la atención tanto, ¿no? En cambio ahora, pues eso, aparece Zelensky por allí, suelta esto, encima le pega una coronada a los Estados Unidos de que no lo va a considerar aliado preferente si no manda los 60.000 millones. Y dices, una locura, ¿cómo que tú no vas a considerar a Estados Unidos aliado preferente? O sea, yo es que soy la Casa Blanca y digo, mira, chico, borra mi teléfono de la agenda, no me llamen más. Pues desgraciado, pues si tú has estado sobreviviendo 2 años, porque te han estado alimentando con 245.000 millones de dólares. Pero ¿cómo puedes tener esa desfachatez? Claro, esta desfachatez se tiene porque evidentemente se está perdiendo el contacto con la realidad. Están en delirium tremens. Ursula von der Leyen, el señor Borrell. Es decir, que además, el momento que les cambias el escenario y pasas de la guerra en Ucrania al conflicto en Gaza o a China, te cambian el discurso. Es decir, bajo situaciones que podían ser similares en cuanto a hay una guerra, hay que intentar buscar la paz, no hay que armarse, Rusia no puede vencer. Es decir, bueno, entonces, a ver, lo de la paz en un sitio, aquí se convierte en guerra en otro, es decir, una serie de contradicciones, de falta de coherencia en el discurso y luego, eso, mucho miedo, es decir, vamos, es decir, todo lo que se necesite para aumentar la seguridad y ponemos todo en función y ya está, en función del complejo militar industrial, que al final seamos serios. El complejo militar industrial en Europa es nimio, es una cosa pequeñita que nos servía pues para tener un efecto disuasorio en un posible conflicto convencional que pudiera haber con qué, con algún país en África o del norte de África, con algún país del Oriente Medio, y para de contar. Cuando aquí se habla de empezar a rearmarse, lo que estamos hablando es de alimentar de una forma descomunal el complejo militar industrial norteamericano y, por tanto, la economía norteamericana, que posiblemente sea uno de los objetivos de las élites vendepatrias en Europa. Entonces, ¿qué más se puede decir de la conferencia de seguridad de Múnich? Es que, de verdad, si uno se entretiene un poco en analizar las cosas que se han dicho, pues a mí solo me sale eso. Es decir, primero, están en delirio y segundo, empiezan a tener miedo. Empiezan a tener miedo porque si tiramos de hemeroteca lo que esta gente hablaba en 2023 y en 2022, incluso años anteriores, pues bueno,
¿Cuántas cosas hemos tenido que escuchar? Es decir, Rusia estaba acabada, su economía estaba destruida, su ejército era un ejército sin formación, lleno de borrachos y de oficiales incompetentes, el armamento se le estaba agotando, tenían que sacar los chips de la lavadora, la tostadora y la batidora para hacer misiles. Esto es la monserga que nos han estado contando. Esto es lo que nos han estado contando. Y ahora resulta que la realidad es que no se puede seguir el ritmo de fabricación de armamento de Rusia. Y que además, encima, es que claro, Corea del Norte o China o India o quien sea, les vende, a Irán, es que le vende armamento. Fíjate, como si el resto de Occidente, más otros países que no son occidentales, pero bueno, son de la órbita occidental, como puede ser Japón o Corea del Sur, no estuvieran llenando los arsenales ucranianos desde hace 2 años. Es decir, es esta caradura del yo sí puedo, pero tú no. Pero yo sí puedo, ¿por qué? Porque yo soy el bueno, claro, y tú no, tú eres el malo. Es decir, moralmente yo soy superior a ti. Es ese supremacismo moral donde al final se justifica todo. Se justifica el crimen, el racismo, la xenofobia, el clasismo, el yo antes que tú, el yo soy rico y tú eres pobre, el jardín y la selva, y de ahí sale todo. Todo el discurso occidental sale de ahí, de una especie de supremacismo que al final se acaba expresando en todos los órdenes de las ideas, ¿no? Pero es fundamentalmente moral. Que es que se creen superiores. Que es que piensan que son los buenos y los detentadores de la verdad. Y que son el jardín. Y los demás, pues son subhumanos, salvajes, y por supuesto tontos. Son tontos pero vamos, es decir, tontos no digo una expresión grosera por no ofender. Entonces, claro, no. Cuando los escuchas en esta lid, pues es que al final lo más sano que se puede hacer es cerrar la televisión, la radio, lo que sea, y ponerte a leer gente seria o a escuchar a gente seria. Es decir, gente seria, cuando digo gente seria, no quiere decir que sea gente que tenga la verdad, que será gente también, todos yo mismo, tú, Ezequiel, todos nos equivocamos. Todos nos podemos equivocar. Pero, es decir, yo no puedo partir diciendo que no, yo tengo la verdad, yo soy el jardín y tú eres la selva. Y tú, Ezequiel, bueno, tú que eres argentino, bueno, tú ya eres de la selva, ya de aquí abajo, ¿no? Es decir, Profunda, la selva claro. profunda. Entonces, Ayer, Juan Antonio, a propósito de este delirium tremens, completamente de acuerdo con tus palabras, junto a Fernando Moragón presentábamos esto, la reunión, el ágape organizado por Bild, llamado en alemán Prost gegen Putin, algo así como salud en contra de Putin o chinchín en contra de Putin, con, bueno, toda la banda aquí, verdaderamente patético. Bueno, von der Leyen, Stoltenberg, la embajadora de Estados Unidos, el quizás futuro canciller de Alemania, el gobernador de Baviera. Ahora, quería una pregunta relativa, acá Petrus, mamita, qué caripelas, una pregunta relativa a, para mí, lo más inexplicable de las clases, respecto a la postura, la posición de las clases dominantes en Europa. Los grandes empresarios, las clases dominantes en el sentido económico. Aquí participaron ayer el director del Deutsche Bank, Seving, el director de Lufthansa, este señor aquí a la derecha, Carsten Spohr, Wolfgang Fink de Goldman Sachs, el director de Bayer, Bill Anderson. ¿Cuál es la lógica, Antonio, para que las clases dominantes europeas y en particular las alemanas acompañen una política tan abiertamente contraria a sus intereses económicos, a sus intereses materiales? ¿A qué responde eso? ¿A la ideologización? ¿A la penetración de los capitales multinacionales, por ejemplo, de BlackRock BlackRock, en las empresas europeas? ¿Cuándo abandonaron la ligazón con su función como burguesía, por llamarlo de alguna manera en términos materialistas?
¿Cuál es la explicación de eso, Juan Antonio? Yo sinceramente Sí, no lo puedo la determinar. verdad es que en toda esa serie de fotos que has puesto, hay una gran ausencia, que es la clase obrera. ¿Dónde está? Estaban todos los ricos ahí, hombre. Los ricos de siempre, los que manejan el dinero, los que pueden salir beneficiados de cualquier guerra. Los que pueden salir beneficiados de cualquier guerra. En primer lugar, es decir, hay una cosa que ya lo hemos ido viendo a lo largo del siglo XX, ¿no? Pero lógicamente con el tema de la globalización, pues se ha convertido ya en algo evidente. Los capitales no tienen patria. Igual que los trabajadores sí tienen patria, porque es el lugar donde ellos van a ejercer su existencia vital. Los capitales no tienen patria. Por lo tanto, traicionar a Alemania, para ellos les trae sin cuidado. Sin cuidado. No son alemanes, no son italianos, no son españoles, no son europeos, son capitalistas, son la clase dominante. Y tiene una ideología dominante. Siempre lo repetiré siempre 1000 veces. La ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Cualquiera se puede preguntar. Cualquiera. ¿Qué ideología me están vendiendo todos los días por los medios de comunicación, en la educación, en la justicia? ¿Qué ideología me están vendiendo? Bien, esa ideología, se ponga la etiqueta de izquierda, derecha, arriba, abajo o la que quiera, esa es la ideología dominante. Y la ideología dominante viene marcada por la infraestructura económica. Y entonces son los dueños del capital. Y esos dueños del capital, aunque la empresa sea BASF o Bayer, ya no son alemanes. Primero porque efectivamente muchos de los accionistas que hay detrás son fondos de inversión norteamericanos, son fondos de inversión anglosajones o incluso de personajes incluso anónimos, que no los conocemos, porque muchos son empresas privadas y son fondos de inversión privados, muchas veces no conocemos realmente ni quiénes son los detenedores últimos de ese capital. Por ejemplo, Rheinmetall. Rheinmetall es una de las fábricas principales del complejo militar industrial europeo, alemana. Bueno, si los mayores accionistas son Vanguard y BlackRock. Claro. O cuando hablan de la empresa petrolera Repsol, española. A la española le queda muy poco ya, pero muy poco. E incluso se llega ya al cierre del círculo cuando una empresa multinacional de estas resulta que está entre sus mayores accionistas, a lo mejor hay un banco, una empresa española que a lo mejor tiene como uno de sus mayores accionistas un banco español. Vale, da igual. Si tú vas a mirar el accionariado de ese banco, también vuelven a estar los mismos. Y vuelvan a estar los grandes fondos de inversión, vuelven a estar los grandes capitales, grandes millonarios de siempre, y está por detrás JP Morgan y Goldman Sachs y Vanguard. Y al final, para que nos hagamos una idea, si es que estos fondos de inversión tienen como capital invertido más de 16 billones con B de dólares. Es decir, el 50% de toda la deuda norteamericana que es impagable, la tienen ellos ahí, es decir, el mismo importe. Es decir, están metidos en todas las grandes compañías, en la Big Pharma, en la Big Data, en las tecnológicas, en el complejo militar industrial, en los grandes medios de comunicación. Esa es la clase, auténticamente la clase dominante. Y lo único es que antes, pues muchos de estos capitalistas, pues eran personas que por su propio interés intentaban ser de alguna forma prudentes, no se dejaban ver mucho, no aparecían en mamarrachadas como esta que organizó Bill, ¿sí? Porque, aunque solo fuera por una cuestión ya de pudor, ¿no? Es decir, hombre, es que esto del otro día es de mala educación. Es que es de mala educación. Pero si se han estado arrastrando ante el Kremlin durante años para conseguir los mejores contratos energéticos, si se han estado arrastrando como auténticos gusanos por el Kremlin,
y ahora se ponen a brindar. O sea, es una cosa, ya digo, de mal estilo, de poca elegancia, de mala educación, y que indica pues la altura moral de los personajes. O sea, pues unos seres rayando lo repugnante, la verdad. Es decir, entonces, alguien piensa que, es decir, esto indica claramente la poca intención de negociar nada. Porque claro, cuando se actúa así, en el Kremlin lo ven y dicen, bien, estos son los personajes, que lo quieren, que me siente con ellos, a darles que contratos que les favorezcan, contratos energéticos favorables. ¿Y qué pueden pensar los dirigentes de China o de India o de otros países, de Brasil, cuando ven esto? Pues lo mismo que hacen con Putin, mañana lo van a hacer conmigo. Es decir, bueno, pues vale, son una banda de gentuza, que no se sabe ni comportar, no tiene ni educación, ni honor, ni elegancia, ni nada. Son gentuza, una banda. Entonces, bueno, pues esto es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que algo que ya se veía viendo desde que la época en que Lenin escribió aquello escribió contra el imperialismo, ¿no? O analizó lo que era el imperialismo. Bueno, pero bueno, el imperialismo al fin y al cabo era una potencia, se imponía a otras. Pero con el surgimiento de las multinacionales ya tras la Segunda Guerra Mundial, poco a poco hemos ido viendo cómo el capital se iba globalizando y perdiendo el arraigo que antes tenía, donde, bueno, pues estaba la industria alemana, estaba, bueno, pues la agricultura francesa o española, ¿no? Estaba la moda italiana, ¿sí? Había una serie de cosas que tú decías, bueno, hay empresarios de esto, ¿no? La banca suiza o holandesa, y luego ya se ha llegado al punto donde esa identidad que podía tener en un momento determinado, ese capitalismo industrial, se pierde. El capitalismo se financiariza, todo al fin y al cabo es especulación monetaria, financiera, y como el dinero corre de acá para allá por las líneas y demás, no tiene un asentamiento físico, el dinero no está amparado, por ejemplo, por el oro, que tiene que estar en un banco central, están ahí los lingotes que amparan tu moneda, como ya eso no existe. Entonces, el dinero no tiene asentamiento, no tiene arraigo, no tiene patria. Y eso se ha ido profundizando a partir de los años 70, 80, en los 90 y a partir de los 2000, sobre todo además ya con la explosión tecnológica de las redes, de la red de datos y todo lo demás, ya ha sido, el fenómeno es imparable. Entonces hay una clara división ahora mismo a nivel mundial, es decir, se puede analizar desde el punto de división internacional del trabajo como la división de clases dentro de los estados. Hay una división claramente a nivel mundial entre una clase parasitaria financiera internacional que no tiene patria y que si mañana, que la podemos identificar mismo en los Estados Unidos, pero si mañana los Estados Unidos se hundieran en el mar porque cayera un meteorito, no importa, ellos seguirían ahí, estarían pues en Corea del Sur o en Suiza o donde les toque. Porque ellos no tienen el arraigo. Es decir, su dinero, al fin y al cabo, son unas cifras en unos terminales electrónicos. Y eso les da todo el poder. Porque como no tiene por qué estar amparado en nada, y estará en dólares, mientras todos creamos que efectivamente el dólar es la gran moneda de reserva, pues efectivamente ellos seguirán manejando el mundo económico y el mundo financiarizado en el cual no hay nada detrás, es todo humo. Es todo humo. ¿Producción real? Claro, es el problema que tienen ahora, que la producción real pues está en Asia, está en Rusia, empieza a aparecer también en África y en México y en alguna. Empieza a haber producción real. Hay producción real todavía, tanto en el sector primario como en el secundario. Pero en estos países, sobre todo anglosajones, y por arrastre al resto de los occidentales, cada vez hay menos producción real. Es decir, que hay mucha especulación.
Y esto se ve cuando ahora resulta que se prometen mandarle 1 millón de proyectiles de artillería a Ucrania y no son capaces. No son capaces entre todos. No han llegado a poco menos que a la mitad, poquito más de la mitad. Eso significa tu nivel de producción. Ese es tu nivel de producción. Es un ejemplo, ¿no? Es decir, entonces yo creo que eso es lo que ha pasado. Y claro, estas imágenes patéticas que están a medio camino entre Telebasura y Eurovisión, que hemos visto por el brindis del otro día de allí de Múnich, pues es muy patético. Es un auténtico esperpento. Y que haya encima empresarios que se supone que se las dan de serios, ¿no? De llevar grandes compañías ahí metidos, indica, bueno, pues que son lo mismo, que es lo mismo. Tienen una naturaleza esperpéntica, son una cosa grotesca. Entonces, claro, llega un momento en que, es decir, uno ya muchas veces lo decíamos de los políticos, ¿no? A mí que no me identifiquen con un político, ¿no? Bueno, por favor, ¿no? Porque es como si te estuvieran identificando con mala gente, ¿no? Bueno, pues ahora ya yo creo que la gran empresa ya se está sumando y los grandes finanzas ya se están sumando al club de los impresentables, al club de la gentuza, de la banda. Antonio, con esta banda de impresentables, imposible una solución. Entonces, ¿cuáles las perspectivas? Porque o bien las sociedades de los países del norte global determinan la salida de estos esperpentos, algo hasta ahora muy incipiente, más allá de algunas protestas, o aparecemos encaminados a una guerra nuclear, porque esta gente no va a abandonar el poder porque sí, y si no comienzan revoluciones, revueltas o un movimiento democrático muy fuerte para que estos impresentables abandonen esos espacios, nos capitanean hacia la destrucción. ¿Cuál es la solución entonces? A ver, lo ideal sería efectivamente que las poblaciones tomaran conciencia del peligro real que es seguir teniendo a esta gente ahí. Eso sería lo ideal, que se tomara conciencia y evidentemente en las siguientes elecciones que hubiera para lo que fuera, vamos, hasta para la comunidad de vecinos, se empezara a sacar a toda esta gente. Y exigir transformaciones estructurales en nuestras sociedades. Eso sería lo ideal. Pero eso significa no solamente sacar a los gobiernos, porque los gobiernos al fin y al cabo son una pieza del engranaje. Seguirían manteniendo, por ejemplo, el control de los medios de comunicación. Hay que sacarles de los medios de comunicación. Hay que sacarles de las grandes empresas estratégicas. Hay que sacarles de instancias internacionales donde se puede intentar dirigir hasta la salud. Hay que sacarles de la educación de los niños. Hay que sacarles de cualquier institución o parte de la sociedad donde pueden tener una influencia maligna sobre la población. Porque es que nuestras poblaciones también tienen que ser saneadas. Ahora mismo están absolutamente intoxicadas y manipuladas. Mira, ahora mismo, es decir, nuestras poblaciones también son víctimas de la guerra, pero no la de los obuses y los tanques. Son víctimas de la infoguerra. Primero con una manipulación mediática en la cual hay todo un aparato de comunicación y un aparato de adiestramiento cognitivo, tanto en los medios de comunicación, en la televisión, en el ocio, en la educación, que hace que la mayor parte de la gente tenga una imagen de la realidad absolutamente distorsionada. Cuando los ejemplos de referencia para jóvenes y no tan jóvenes son algunos de los personajes que vemos en la televisión, estamos acabados. Así no hay posibilidad de que la gente pueda tener en un momento determinado
una mínima reflexión crítica y decir, no, por aquí no se puede seguir y por lo tanto hay que cambiar las cosas. Es decir, entonces, yo sé que eso es muy lento, que la gente vaya tomando conciencia de eso es muy lento, pero esa sería la solución ideal. En esa infoguerra, además, hay otro aspecto, que es que cuando se abren grietas y la gente empieza a pensar, inmediatamente viene la censura y la represión. Y hay todo un aparato policial, judicial, mediático, dedicado al asesinato social, que está para reprimir, para mandarte a la cárcel, para callarte la boca. Y esto pasa en Europa. Esto pasa en los países occidentales, no solo en el tercer mundo, no, en las dictaduras estas que nos dicen, no, pasa aquí, donde te pueden cerrar canales, te pueden censurar mensajes en Twitter, X, donde te pueden callar la boca, te pueden despedir de los medios de comunicación, te pueden despedir incluso de empresas que no tienen nada que ver, pero simplemente por exponer una opinión, donde te impiden el acceso a páginas web simplemente porque va contra el código ético de la compañía. O sea, el código ético de la compañía debe ser que la censura es buena. Y por eso te impido que entres en un medio de comunicación que no quiero. Porque lo bueno, lo ético es la censura. Y te callo la boca. Este es el tema. Entonces, todo ese aparato de represión y de censura también es fundamental. Y hay un tercer aspecto terrible, que es la estrategia del miedo y del NTE. La estrategia del miedo, porque cuanto más miedo nos metan en el cuerpo, más nos inmovilizan. Está aquello de, si tienen algo, van a tener miedo de perder ese poquito que tienen. Quien tiene mucho puede arriesgar más. Los ricos pueden arriesgar más. Siempre tienen posibilidad de gastar más en una apuesta. Los pobres tienen poco. Y como tienen poco, cuando les meten el miedo en el cuerpo, tienen el temor a perder ese poco, que a lo mejor lo han ganado con mucho sacrificio. Entonces, el miedo paraliza. Y luego el NTE, la táctica es, nos tienen entretenidos. Y nos tienen entretenidos, bueno, pues con escándalos, con chorradas, con peticiones y demás, en el cual, pues, de alguna forma nos hacen a veces vivir una realidad escapista. En el fondo son psicofármacos todo. Son psicofármacos. Solo que en vez de eso, de fumarse un cigarro de marihuana, pues están delante de la televisión viendo un espectáculo o de ocio o una competición deportiva, lo que sea, con el cual nos tienen entretenidos. Y nos hacen ver que es algo muy importante, lo que no es más que un partido de fútbol o un concierto de unos cantantes, ¿no? Es decir, que pues, está bien, vale, pero no va más allá. Pero nos tienen entretenido previo al campeonato, durante el campeonato y después del campeonato. Y si ya se produce algún beso robado o alguna cosa así, entonces ya tenemos para meses, ¿no? Es decir, como hemos tenido el caso de la selección española de femenina, ¿no? Entonces ya nos tienen entretenidos con eso. Entonces todo esto conforma una especie de guerra que no va contra un enemigo, no va contra Rusia, China o Irán, no, va contra nosotros mismos. Precisamente para que conforme una superestructura que nos tape la realidad de esa infraestructura, de esos poderes dominantes que se han reunido ahí a brindar en Múnich.
Antonio, en los últimos días, Putin realizó, bueno, las últimas semanas realizó dos entrevistas bastante importantes. Primero la famosa entrevista con Tucker Carlson y después realizó una entrevista con la televisión rusa con algunas definiciones bastante importantes. ¿Presencias cambios en la postura de Rusia respecto a su relación con la OTAN ante los avances rusos y las posibilidades de resoluciones más o menos negociadas? ¿No? ¿Qué cambios aparecen por ahí? Bueno, yo creo que simplemente hay un cambio puramente táctico en el sentido de que cuando veo que las variables que determinaban antes una negociación o no van cambiando en mi favor, yo puedo soltar cuerda. Es decir, puedo decir, no, si yo estoy dispuesto a negociar. No, si yo lo digo siempre. Es necesaria negociación, esto llega para la negociación. Pero es lo típico de alguien que ve que las cosas le van favorablemente. Pero claro, conociendo cómo son los gobiernos occidentales y esa clase dominante que hemos dicho antes, precisamente el que a Putin le puedan ir, Rusia, ahora mejor las cosas, es lo que le va a hacer a ellos encerrarse más en que no hay que negociar. Porque es que la derrota puede ser... A ver, la derrota ya lo ha dicho más de uno, ¿no? La derrota en Ucrania puede llevarse por delante a la OTAN. Pero vamos, esto puede producir cambios tectónicos en Europa. Ese es el miedo que decía yo antes. Es decir, ¿qué he sentido también de la conferencia de Múnich? Miedo. Están en pánico. Tienen mucho temor a lo que pueda ocurrir. Porque ven que efectivamente esto puede tener consecuencias. Hace un momento se estaba explicando lo de qué pues, se podía hacer y te contaba hombre, lo ideal sería que la toma de conciencia, ¿no?, de las opiniones públicas, ¿no?, de los pueblos. También hay otro factor que no debemos nunca obviar, que aparezca un cisne negro. El cisne negro, ¿qué puede ser? El cisne negro es algo imprevisto y, por lo tanto, esa misma imprevisión también nos impide ver la profundidad que puede tener. Por ejemplo, que ganara Trump las elecciones norteamericanas puede ser un cisne negro, porque no sabemos qué va a hacer, es imprevisible este hombre. Con lo cual, ya ha soltado alguna diatriba contra la OTAN, no sabemos qué puede hacer, ¿no? Que Rusia finalmente consiga una gran victoria en Ucrania y entonces esto deje en una situación catatónica a la OTAN, eso es otro cisne negro. Entonces esas cosas claro que pueden ayudar a que en un momento determinado se produzca una catarsis y las poblaciones se empiezan a dar cuenta de que el rey va desnudo, ¿no? Por ejemplo, que se agudizara una crisis económica, que puede ocurrir en cualquier momento, el momento que se produjera un crack de deuda, por la gigantesca deuda, no solo norteamericana, pero bueno, sobre todo norteamericana, ¿no? Entonces, bueno, pues, y eso pueda llevar a lo mejor un debilitamiento del dólar o al que el proceso de desdolarización se acelere, lo que llevaría a la economía occidental a un derrumbe. Es decir, que lo ideal, como decía, es la toma de conciencia de las poblaciones, ¿no? Pero que pueden existir esos cisnes negros. Y en estas entrevistas a Putin, una de las posibilidades que se da, claro, efectivamente, es decir, si ya lo ha dicho, por ejemplo, hay una de las tuberías del Nord Stream sigue activa. Si ustedes quieren, las abrimos. Es decir, eso es un cisne negro en el sentido de que poco a poco se va rompiendo el cerco sobre qué piensan los otros, ¿no? ¿Qué piensa Putin? ¿Qué piensa Xi Jinping? ¿Qué piensan los asiáticos? ¿Qué piensan los africanos? Etcétera, ¿no? Y la ruptura de ese cerco es muy, muy positivo, porque cual la gente se da cuenta de por qué vamos a ir a la guerra. Claro, ¿por qué vamos a la guerra? El hecho de que la entrevista con Tucker Carlson tuviera más de 200 millones de visualizaciones en X y casi 1.000 millones de espectadores en distintas cadenas de televisión a lo largo del mundo, te indica
el torpedo en la línea de flotación a ese cerco informativo, que como decía antes, es parte de la infoguerra, de mantenernos manipulados y, si no, censurados y, si no, reprimidos. Pues bueno, es decir, yo creo que de momento no puede indicar nada más, porque es que no está ni en manos de Putin, ni del Papa, ni del secretario general de Naciones Unidas. Es decir, no está en sus manos. Lo único que pueden decir es: bien, aquí estoy, vamos a negociar, venga. Es decir, pero ya, es decir, lo que sí he visto yo en estas entrevistas es que Putin está en una posición más favorable, en una posición más fuerte. Incluso Juan Antonio despachó un par de ironías muy, muy ácidas, como esta de: no, para nosotros mejor un gobierno de Biden. Y la otra, la de Blinken, la de supuestamente, según Blinken, su abuelo había abandonado Rusia por los pogromos, pero a partir del análisis de los archivos, Putin, bueno, y su equipo naturalmente, determinaron que había abandonado Kiev, que había abandonado Ucrania, y no solo eso, además, como lo llamó Rusia, entonces, según Putin, Blinken aparece a favor de la unidad de Rusia y Ucrania bajo Rusia, ¿no? Entonces aparece de nuestro lado, despachó como ironía. No, sí, es Putin realidad. aparece, Respecto a aparece Biden, mucho más tranquilo que antes, mucho más relajado, con las cosas mucho más controladas que al principio, cuando comenzó todo esto, con muchísima incertidumbre para todas las partes, evidentemente. claro, evidentemente. Es decir, la guerra sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Respecto de Biden, bueno, pues yo cuando lo escuché lo tuve claro. Digo, claro, esto es, ya lo dice Sun Tzu en el arte de la guerra. No molestes al enemigo cuando se está equivocando. Tú déjale. ¿Para qué vas a traer a Frank? A ver si me va a poner una mala tesitura. Claro. Viene y me ofrece lo que no me puedo negar a firmar. Claro. Mientras dure este presidente, mientras esté Biden, desde luego, un mes tras otro es un desastre para los Estados Unidos, es un desastre para la Alianza Occidental. Entonces, bueno, pues eso, no molestes al enemigo cuando se está equivocando. Tú déjale. Yo creo. Es evidente, sí. Respecto a Putin, a propósito de Putin, ¿cómo aparece para las próximas elecciones? ¿En qué medida lo de Navalny puede generar o no alguna mínima repercusión en el clima electoral en Rusia? ¿Qué lectura realizas? Vamos a ver, yo creo que, las elecciones están ya lanzadas. Yo espero estar allí, hablaremos después si quieres, a la vuelta. Yo voy a ir a las elecciones rusas. Sabes que hay 4 candidatos, aunque aquí toda la borregada dice que es que poco menos que se presenta solo Putin, ¿no? Y que es una dictadura. No, hay 4 candidatos. Es decir, que además tengo por aquí los nombres por si... Pues mira, hay un candidato del partido Gente Nueva, que es un partido de derechas, que es Vladislav Davankov. Está Vladimir Putin, que se presenta como independiente, no porque haya dicho yo solo contra todos, ¿no? O sea, simplemente porque la ley rusa establece que el presidente en ejercicio no puede ir por ningún partido. Tiene que ir como independiente. Todos sabemos que él tiene un partido que es Rusia Unida, pero él tiene que ir como independiente. Va también Leonid Slutsky, que este es el representante del Partido Liberal Democrático. Podríamos decir que es la extrema derecha, pero a la rusa, ¿no? Es el partido que fundó en su día Vladimir Zhirinovsky, y bueno, pues a veces es más extravagante que extrema derecha, ¿no? Y está Nikolai Kharitonov, que es el representante del Partido Comunista, la izquierda base izquierda, ¿no? Heredos de la Unión Soviética. Bueno, son 4 candidatos porque son los que han reunido todas las condiciones. Había otros 4 más, pero al final no han llegado al número de firmas, con lo cual no han podido presentarse.
habían presentado toda la documentación, pero no han llegado el número de firmas, y había otros 3 que también tuvieron la intención, pero que ni siquiera presentaron la documentación. Es decir, al final, pues son unas elecciones presidenciales, solo presidenciales, no son a la Duma ni nada más, son solo presidenciales, y hay 4 candidatos. Alguien podrá decir, muchos, pocos. Hombre, en Estados Unidos no son muchos más tampoco. Al final, en el fondo se reducen a 2. Es decir, ¿sabes? Que tampoco... generalmente los regímenes presidencialistas, pues luego al final siempre se dirime entre 2. Por ejemplo, la República Francesa, a esas 2 vueltas, sí, en la primera vuelta pueden problemas, pero en la segunda vuelta al final son 2, los 2 más votados. O sea, con lo cual, pues entra dentro de lo normal. Evidentemente, dadas las circunstancias y las encuestas que se realizan, parece claro que va a ganar Putin con amplia mayoría absoluta. Y seguramente el número 2 será el representante del Partido Comunista, que así viene siendo, además, de las últimas elecciones. Es que no va a decir. Y además, más o menos está así representado en la Duma, que aquí hay mucho. Alguna vez alguno tiene que escuchar a elementos que no saben cómo está Rusia, no se creen nada. Cuando es muy sencillo, coge uno un avión, se va una semanita de vacaciones, que está muy bien, ve arte, va a algún espectáculo, ve museos, y además pues te enteras un poco de lo que piensa la población y de cómo se ve el tema, ¿no? Pero sí, hay campaña y se presentan estos 4 candidatos. Posible ganador, pues casi con toda seguridad, pues Putin. Pero pues, vamos, yo calculo más del 70% de los votos. Algo impensable en Occidente, vamos. Según algunas encuestas, más del 80 incluso. En alguna cuenta más del 80, pero bueno, es decir, siendo un poco comedido, ¿no? Y al final, hombre, pues las circunstancias, digamos que teóricamente no son buenas. Son buenas porque allí la vida sigue ahora de otra forma, ¿no? Pero bueno, pues están en una guerra y nunca sabes si eso un 5% arriba o abajo, te puede fluctuar la cosa, ¿no? Pero vamos, que va a ser más de un 70%, es casi seguro. Antonio, como conocedor de la política interna rusa, en tu opinión, ¿Putin hoy aparece más fuerte o más débil que antes de la guerra? En términos relativos, él camino 80% de los votos, pero comparado con su situación previa, ¿cuál tu lectura? Mucho más fuerte, mucho más fuerte. Es decir, la imagen de Putin ha tenido sus variaciones con el tiempo, ¿no? Es decir, es más, había sectores que a lo mejor le apoyaban más antes, que ahora lo apoyan menos, como puede ser cierto sector de los liberales, ¿no? Los liberales lo llevan muy mal en Rusia. Y a lo mejor había algún sector patriótico, más nacionalista, lo que fuera, que era crítico con Putin, por ejemplo, cuando en el 2014 no intervino en Donbass. Eso levantó, en algunos sectores patrióticos, levantó muchas críticas. El propio Alexander Dugin escribió algún artículo refiriéndose a poder decir que las élites rusas y Putin había hecho caso para no intervenir en Donbass cuando había que haber intervenido en el 2014. Visto en perspectiva, quizás tenía razón Dugin, ¿no? Es decir, igual si se hubiera intervenido en 2014, las cosas no hubieran llegado a este punto, ¿no? Pero al final, pues nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro. Entonces, en cambio, desde la intervención en la guerra en Siria y desde claramente cuando ya se ve que no se está cumpliendo los acuerdos de Minsk II y que la situación en el Donbass vuelve a enrarecerse y demás, y comienza la operación especial, en esos momentos, digamos que a todo el mundo le sobrecoge, en Rusia y en todos lados, sobrecoge el tema de decir, estamos en una guerra en Europa, una guerra de verdad. Pero ya a partir de que los temores de que la economía se viniera abajo,
de que la sociedad se resquebrajara, de que la guerra fuera un desastre, cuando todo eso se fue evaporando y se vio que no, que el Estado estaba fuerte, que la población respondía, que la economía aguantaba, claro, eso todo ha reforzado muchísimo a Putin, pero muchísimo. Y el que no lo ve simplemente es porque, ya digo, no se coge un avioncito y se va una semanita allí. Vamos, que de verdad, que nadie tiene que creerme a mí, que está bien, que se puede ir. Es un billetito de avión y te vas para allá. Se puede ir. Y lo ve cada uno. El que quiera que vaya y lo vea. Lo ha visto Tucker Carlson, ha puesto sus vídeos. Scott Ritter ha puesto sus vídeos. Larry Johnson ha puesto sus vídeos. Es decir, estamos refiriendo a norteamericanos. No a españoles, ni a franceses, que podían decir, bueno, que serán más izquierdistas, ¿no? Estamos hablando de es militar, es marine, militar, como Scott Ritter. Estamos hablando de ese agente de la CIA, de inteligencia, como Larry Johnson, o de Tucker Carlson. Sí, ¿no? Es decir, ahí están sus testimonios. Hombre, puede ser que no les crean, que todos mintamos. Nos hemos, norteamericanos, alemanes, italianos, españoles, nos hemos confabulado todos para mentirles a la gente, ¿no? Y es mentira. En Rusia hay hambre, aquello está hecho unas castañuelas, y bueno, pues si es lo que quieren creer, pues nada, que todos somos mentirosos, agentes de Putin y nos pagan por esto, ¿no? Bueno, vale. Pues toda la solución, no nos crean. Cójanse una semanita de vacaciones a San Petersburgo, que es una ciudad muy bonita. Ya está, y ustedes lo ven. Es bien, bien sencillo. Conocer la realidad a veces es muy sencillo. Hombre, poco carillo, ¿no? Es decir, tienes que agarrar para unas vacaciones si no las tienes, si no lo tienes, ¿no? Pero es sencillo. Y si no, seguramente a alguien encontraréis que haya estado recientemente por allí. De vacaciones, de trabajo, de estudios. Lo puede contar. Lo puede contar. Antes de la próxima pregunta, Antonio, quería, bueno, primero llamar a los demoledores y a las demoledoras a que nos acompañen con el pulgar arriba, con el like, ya que eso nos ayuda contra la censura a través de la difusión de los videos. Segundo, quería recordar también el anuncio hecho ayer. Esta semana comenzamos con todo, con un segundo canal destinado a generar un espacio para las voces críticas en lo relativo a la geopolítica y a la geoeconomía. Y en ese segundo canal llamado DMP Geopolítica, analistas de renombre van a presentar sus propios programas. Vamos a comenzar este jueves con el primer programa semanal, todas las semanas, de Adrián Celaya. El viernes nos va a acompañar en ese canal, aquí la dirección de MP Geopolítica, Fernando Moragón, la semana próxima Eduardo Bior y así todas las semanas, así que recuerden la suscripción ahí a ese segundo canal y naturalmente la invitación, Antonio, naturalmente para vos también, si querés participar, naturalmente el espacio ahí reservado. Dicho esto, Antonio, como conocedor como gran conocedor de la figura de Putin, ¿puede que la guerra haya generado un cambio en la relación de Putin con su pueblo? ¿Por qué esta pregunta? Quizás desde el desconocimiento. Yo en los últimos tiempos comencé a presenciar una imagen distinta de Putin. Siempre lo conceptualicé como un estadista, pero para mí siempre parecía como un tipo muy cerebral, muy racional, muy analítico, con la proyección de una figura de un tipo fuerte, de un varón fuerte. Recordarás las imágenes en cuero, cazando o de judo. Y últimamente concatenó, además de esta imagen, ¿no? Concatenó la imagen de una especie de padre de los rusos, con muchas intervenciones públicas, quizás escenificadas o no. Siempre, aún en las escenificaciones, siempre aparece algo de las personas, pero en contacto con niños, relajado, con palabras de un líder popular, ya no solo de un estadista duro, recio, formado en los servicios de inteligencia, sino de
un líder popular, un padre del pueblo. ¿Puede que la guerra haya generado esto o cometo yo un error por desconocimiento quizás de la política interna rusa No, anterior a la a ver, guerra? dos cosas. La figura del gobernante como padre es muy rusa. Stalin, el padrecito Stalin, ¿eh? o la veneración que tenían los rusos por el zar. Pues muchas barbaridades que se podían decir, ¿verdad? Pero había una veneración por el zar. Eso es muy ruso. Es decir, es esa figura que en última instancia pues, está ahí y tiene que cuidarnos a todos. Que para eso está ahí. Que para eso está ahí. Posiblemente sean razones culturales o quizá incluso antropológicas, ¿no? Las que tengan que ver con esto. Por otro lado, Putin siempre ha tenido muestras de este tipo. Lo que pasa es que por ejemplo, Putin reciba a una niña ciega que su mayor ilusión era conocerle y que esa niña, para reconocer el rostro de Putin, pase su mano por toda la cara. Eso es algo que se ve en Rusia, pero raramente en el extranjero. O cuando Putin invitó a todas las estrellas de Hollywood, en un vídeo muy famoso que hay, emitido por RT, invitó a todas las, estoy hablando de hace años, invitó a todas las artistas de Hollywood a una cena con él para construir un hospital oncológico para niños, donde además él canta una canción. Putin se pone a cantar una canción, está en YouTube, lo podéis encontrar si es que la censura no llega ahí también. Es decir, él se pone a cantar una canción, además es una banda de música norteamericana, además afroamericanos, es decir, y ahí después están pues desde Oliver Stone, en fin, Bob Johnson, hay un montón de artistas, ¿no? De Pardier, en fin, de los más famosos de Hollywood, estoy hablando de hace posiblemente 10, 12 años. Es eso, 2008, 2010, posiblemente, quizá algo más, 12 o 14 años. Es decir, estas cosas ya existían. Es decir, sí había esos gestos a veces tiernos, digamos, ¿no? De un Putin tierno. Cuando le regalan el famoso perrito, que hay una foto en el que está con el cachorro. Bueno, pues sí que hay, pero claro, no tienen la misma fuerza desde el punto de vista mediático, sobre todo fuera de Rusia, que cuando aparece pilotando o jugando al hockey o con el judo o subido a un avión de combate, ¿no? Es decir, claro, pero sí existían de siempre, ¿no? Ahora bien, es verdad que posiblemente, quizá desde la guerra o un poco antes, es verdad que hay un Putin un poco más cercano, en el sentido de que él a la gente le sonríe más. Es decir, recordamos cómo es Putin, si hay por ahí memes que dicen Putin alegre, Putin triste, Putin cabreado, es la misma foto siempre. No sé, claro, es decir, pero eso sí parece, pero puede que también que sea siempre, haya sido siempre así, que ahora pues digamos que el tema de la imagen, sus asesores han decidido pues darle un poco más este aspecto, ¿no? Pero sí que es verdad que se nota un poco más de, pues yo qué sé, si pasa por la Plaza Roja, ya se tiene que hacer fotos con todo lo que pasa por allí, que antes a lo mejor pues intentaba escabullirse más, ¿no? Es decir, pero yo no creo que sus rasgos de persona han sido siempre esos, ¿eh? Es decir, y sí, es verdad, que es un tipo cerebral, frío, como buen coronel del KGB. Esa es la realidad. Eso quizás sea una de sus mayores virtudes a la hora de gobernar un país imposible, como es Rusia, ¿no? Es decir, un país donde hay un montón de usos horarios y donde tirar una línea de fibra óptica
para que llegue a una población, pues significan 1000 kilómetros de fibra óptica. No 200, no 2,5 kilómetros. Entonces, claro, todo eso hace que para gobernar un país así, pues el hecho de que se sea un tipo frío, cerebral, decidido y demás, claro que ayuda. Claro que ayuda. Si no, tienes a Yeltsin. Sí, bueno, Infausta memoria. sí, ahí además el componente de el codito empinado, ¿no? En el caso de Yeltsin también, porque... No, además luego, bueno, es un tipo, Putin es un tipo, aparte de toda la propaganda, la linda negra que han intentado vender aquí, ¿no? No es un tipo al que se vea ostentosidad, no se le verá fumando, no se le verá bebiendo, es decir, él, es como si él se hubiera tomado como una misión propia de su época de KGB, es decir, no, yo tengo que dar ejemplo. Es decir, yo no sé si por las noches, escondido allí en su habitación, se beberá unos tragos de vodka. Si lo hace, pues se los habrá merecido. No lo quiero criticar. Quiero decir que no lo hará públicamente. Porque hay un tema ahí de ejemplaridad. Tiene que dar ejemplo. Si es el primer mandatario, tiene que dar ejemplo. Cada ruso tiene que ver en él un ejemplo. Sí. Algún día, Antonio, deberíamos realizar una charla destinada exclusivamente a Putin, a la figura de Putin, a su evolución, a la evolución de su pensamiento. Vos sos un experto en eso, así que... Hombre, yo tengo, algunas cosas sé, ¿no? Y eso a ver, yo este año pasado publiqué un libro aquí en España, la colección geopolítica, escritos y discursos de Vladimir Putin 2000-2023, y ahí las 100 primeras páginas es una introducción que hago yo al personaje, ¿no? Y ahí cuento algunas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha visto poco, pero allí hubo un momento de Putin manía, bueno, que sí sigue, ¿no? Pero incluso fuera de Rusia, de tazas, camisetas, bufandas, todo con el rostro de Putin, ¿no? Claro, Putin ha estado muy cercano siempre, por ejemplo, a los artistas, incluso los artistas juveniles. Ahora es Shaman, muy conocido en Rusia, ¿no? Es un chaval, un cantante moderno, ¿no? Rock. Pero yo recuerdo haber visto las imágenes de cuando estuvo Paul McCartney en la Plaza Roja en un famoso concierto, cantando Back in the Urs, y ahí estaba Putin también. O sea, que es decir, pues yo digo que no ha sido siempre alguien que no estuviera cerca. Estaba cerca, con ese rostro inexpresivo que tiene, pero estaba cerca, siempre. Pero hay detalles, a veces se escapan detalles. Por ejemplo, en las últimas elecciones que ganó, las últimas presidenciales, en su discurso de agradecimiento a la gente cuando salió, a la gente concentrada, para decir que habíamos ganado las elecciones, Putin lloró. Y está también las imágenes en YouTube, se puede ver. Porque él dice unas palabras del tipo, no hemos ganado, hemos evitado algo grave, algo muy grave. Son palabras que, bueno, pues algún día habrá que interpretar en qué sentido real los dijo. Y esto lo dijo con lágrimas en los ojos. Y no me lo invento, es que ya digo, está en YouTube. Ven las elecciones de hace 6 años, exactamente. Ahora. Navalny, ¿cuál la perspectiva real de condicionamiento de las elecciones? Dentro de Rusia, ¿cuánta repercusión genera? Vamos a ver, es que esto es un tema muy triste, ¿eh? Es un tema muy triste. Porque, mira, para entenderlo, yo ahora podía hablar muy mal de Navalny. Yo podía sacar las razones por las que ha ido a la cárcel, que no son políticas, estafas, fraudes, estar en connivencia para conspirar con servicios secretos extranjeros, falsedades, lanzar
a niños menores de edad a manifestaciones sin pedir permiso, sin pedir autorización para ello, para que fueran detenidos. O sea, podía hablar ahora muy mal, en detalle, de las cosas de Navalny, ¿vale? Pero dado que ha muerto, no voy a hacer ahora aquí leña del árbol caído. Evidentemente, algunos pensarán, bueno, aquí en Occidente ya sabéis que piensan que lo ha matado Putin, como todo. Es decir, esa mañana Putin se levantó de mala leche y dijo, cargaros a Navalny, ¿no? Y hacerlo hoy, que comienza la conferencia de seguridad de Múnich, que levantamos la bandera sobre Adviazka, con una victoria, y que estamos a un mes de las elecciones. El día ideal, el día ideal, vamos, lo más normal, lo que se le ocurría a cualquiera. No se podía hacer dentro de un mes, que habrán acabado las elecciones, ni está la conferencia de Múnich, ni nada por el estilo. No hace dos, no. Ese día era el adecuado para que Putin eliminara a Navalny. Claro, ¿qué hay? Que las alternativas tampoco son. ¿Ha habido una operación encubierta para eliminarle por algún servicio secreto extranjero? Puede ser. ¿Ha podido ser víctima, dado que ha sido por un trombo? Parece ser. A ver, hasta que tengamos datos toxicológicos y fisiológicos y anatómicos no sabemos más. Pero por un trombo, por lo que ha fallecido. ¿Y el que ha podido provocar el trombo? A lo mejor 4 pinchazos de Pfizer proporcionados por la embajada alemana. Yo lo dejo ahí. Entonces sí es especulación. Estos son hipótesis. El caso es que Navalny era ya un fusible fundido. Ya no representaba nada. Toda su fundación contra la corrupción y demás, una vez que es juzgado por tercera vez, porque las 2 primeras condenas las tenía suspendidas, condenas de años de cárcel, las tenía suspendidas. Ya cuando se lo juzga por primera vez, después de que se saltara cuando le daba la gana en los términos de la libertad condicional, entonces ya deciden que te vas a una colonia, 9 añitos, porque te has pasado, de hecho, cuando el famoso envenenamiento por Novichok, que daría para hablar, cuando el famoso envenenamiento estaba en una de esas veces que él decidió saltarse todos los límites de la condicional. Como digo, Navalny ya era un fusible roto, ya no tenía su fundación. Estaba absolutamente, todos lo habían dejado, estaba absolutamente desprestigiado, sobre todo desde que hubo ahí 2 cosas tremendas. Uno, cuando a su mano derecha, Vladimir Ashutkov, le cazan negociando con la antena del MI6 británico en Moscú una financiación de 10 a 20 millones de dólares todos los años, de libras, todos los años, para desestabilizar Rusia. Están las imágenes ahí. Nosotros las publicamos en su día, pero vamos, hoy ahora con la muerte de Navalny han vuelto a correr por ahí las imágenes. Hay que decir, yo conocí en su día el tema, las cámaras con las cuales se espió a esta gente cuando tuvieron esa reunión estaban puestas en las piedras. En las piedras se las ahuecaba, se colocaba en la cámara y se volvía a cerrar la piedra, y las piedras estaban por allí puestas. Un tema curioso, ¿no? Y claro, esto ante la opinión pública rusa fue brutal. Cuando se recupera Crimea en el 2014, Navalny se opuso en ese momento, lo cual, claro, ante la opinión pública rusa, brutal. Navalny no se había elegido ni en su pueblo. Esta es la realidad. Y la realidad la hemos visto estos días cuando en las concentraciones de protesta que hubo el otro día no había más de 200, 300 personas. En una ciudad, en Moscú, por ejemplo, una ciudad de 12 millones de habitantes. No había más de 200, 300 personas. O sea, es decir, Navalny ya no representaba nada. Cuando aquí en Occidente se dice, no, era el líder de la oposición, mentira, mienten como habitualmente hacen con todo.
El imperio de las mentiras es lo que acredita por eso, por mentir. El líder de la oposición se llama Gennady Zyuganov, secretario general del Partido Comunista, y tiene el 13% de los votos en la Duma. Y después va el Partido Liberal Democrático, que antes dirigido por Vladimir Zhirinovsky, que tiene sobre un 10-11% en la Duma. E incluso hay algunos otros partidos más, como Rusia Justa, gente joven, e incluso hay un partido liberal pro-occidental, que es Yabloko, que originariamente en el que en sus inicios estuvo Navalny dentro y fue expulsado por racista y extremista, que también hay vídeos de su época, rodeado de aquella gente que llamaba cucarachas a los caucásicos, a los del Cáucaso, que decía que había que utilizar las pistolas contra los inmigrantes. Este era Navalny. Y le echan de un partido que era liberal. ¿Qué pasa? Después fue captado para trabajar en lo que tenía que trabajar. Hay cables de la CIA, porque él funda en el 2005 funda un partido, parece que se llamaba, tengo por aquí para no equivocarme, lo voy a decir, si mal no recuerdo, el partido se llama Alternativa Democrática. Se crea en 2005, hay cables de la CIA, de cómo reconocen que está financiado por la NET norteamericana, por el Departamento de Estado, vamos, para entendernos. Ha habido financiación del Fondo Nacional para la Democracia, del Departamento de Estado norteamericano. Este era Navalny. Navalny ya había perdido toda posibilidad política. Era, pues eso, un fusible ya roto. Es más, Yulia Navalnaya, que ha estado en la conferencia, justamente ese día, en la Conferencia Internacional de Seguridad, perdón, la Conferencia de Seguridad de Múnich, allí apareció la señora de Navalny, que venía de Londres, porque vive en Londres con un amante, un millonario ruso. También tengo por aquí el nombre, por si alguno está interesado, lo tengo que tener por aquí. Eugeni Chichvarkin, millonario ruso, anti-Putin, como casi todos ellos, oligarca, residente en Londres, donde estaban todos estos oligarcas anti-Putin. Hay que recordar que a Londres le llamaban Londongrado, porque allí se iban todos los que se llevaban el dinero de Rusia, y antes de caer en las garras del gran dictador Putin, se largaban a Londres. Piénsenlo, lo que nos escuchan. Salían de allí por llevarse el dinero y se iban, ¿dónde? A Londres. Y ahí es donde está ahora, pues, este señor, que es presuntamente el amante de ahora de esta señora, en la cual su ex asistente dice que, bueno, que alguna vez la debe preguntar, y Julia decía que, bueno, que Navalny estaba al corriente de todo y sabía de su relación. En definitiva, este es decir, es el mito de Navalny opositor, que realmente es un falso mito, ¿no? Y a estas alturas ya poco daño podía hacer ni a Putin ni a nadie en Rusia, esta es la realidad, ¿no? Ni a Putin ni a nadie. Lo que más duele de todo esto, aparte del fallecimiento de un hombre que ya estaba roto, porque lo habían roto, bueno, pues descanse en paz, ¿no? Lo peor es la hipocresía occidental, que nos viene dando la tabarra, todos los majaderos de las furcias mediáticas con el temita, los mismos que mantuvieron el silencio más absoluto con el asesinato del periodista norteamericano Gonzalo Lira en las cárceles ucranianas. New York Times, el día de la muerte de Navalny, dedicó 44 referencias entre artículos, noticias, breves y demás. 44 referencias. El día que murió Gonzalo Lira, periodista norteamericano, 0. O, por ejemplo, ¿qué hace la prensa española con un periodista español en las mazmorras polacas de hace 2 años sin juicio, acusado de espionaje ruso? Pablo González. Todos callados.
El señor presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, ha sido capaz de llamar a consultas al embajador ruso por la muerte de Navalny y ha sido incapaz, como un cobarde, de llamar a consultas al embajador de Polonia por tener a un periodista español encerrado en una mazmorra sin juicio 2 años. Esta es la catadura moral de los personajes. ¿O qué decir, por ejemplo, de Edward Snowden, cuyo crimen era denunciar que la NSA estaba espiando al pueblo norteamericano? Es decir, es que su deber era denunciarlo. No ya que se espiara a dirigentes extranjeros, no, al propio pueblo norteamericano. Y está allí exiliado y escondido en Rusia, sin posibilidad de volver. O el caso ya el más sangrante de todos, de Julian Assange. En una mazmorra británica desde hace ya no sé cuántos años, 4, 5 años, esperando una decisión de extraditar a los Estados Unidos, que por cierto se va a decidir en estos días, donde le acusan de una serie de delitos para condenarle a 175 años de cárcel. ¿Cuál era el delito de Julian Assange? Descubrir e informar al mundo de los crímenes de guerra norteamericanos en Afganistán o en Irak y de otras muchas más cosas, ¿no? Pero sobre todo eso es lo que hizo famoso a Wikileaks y sobre todo es por lo que en los Estados Unidos le quieren meter una mazmorra hasta que se muera. Si es que llega a juicio, porque hasta eso es dudoso. Y sobre esto, los mismos que se rasgan las vestiduras con lo del pobre Navalny no dicen nada, están de acuerdo. Y aquí volvemos al inicio del programa. El supremacismo moral, nosotros somos los buenos y podemos hacer lo que nos dé la gana, los demás son los malos. O sea, Putin por sacar del frente de guerra a 7.000 niños que van devolviéndolos a medida que van encontrando sus familias ucranianas, o sacarlo del frente de guerra, el Tribunal Internacional, el Penal Internacional, le pone una orden de búsqueda y captura. Y a los que están asesinando a 15.000 niños en Gaza, nada. ¿Por qué? Porque ellos pueden matar niños, lo demás no. Ese es el mensaje que dan. No si nos damos cuenta, pero es el mensaje que dan. Entonces, bueno, pues lo que decía, lo de Navalny, pues mira, es muy triste. El hombre, ya veremos, y espero que se sepa, ¿no? Pues las razones por las que ha fallecido y demás, ya no representaba ningún peligro para Rusia, no ningún peligro para Putin, ningún peligro para la sociedad rusa. En todo caso, el único peligro que podía representar sería precisamente para los que estuvieron durante muchos años pagándole, no sea que fuera a cantar, algo que no fuera conveniente. Y ha servido, en última instancia, pues para que de las castuzas occidentales del brindis de Múnich, pues tengan un día más de alaridos, acusando sin la más mínima prueba, sin ni siquiera una autopsia, aunque sea falsa, ¿no? Es decir, nada, sin nada, acusando a Putin de haber asesinado, ¿no? Como decía Zelensky, indudablemente lo ha asesinado Putin, ¿no? Decía Zelensky, claro, indudablemente. No como tú, ¿no? Todo el mundo puede dudar a cuántos periodistas llevas asesinados, ¿no? O, por ejemplo, como el presidente Herzog, el presidente de Israel, Herzog, que estuvo en la conferencia de Múnich, y es uno de los responsables de la muerte de más de 120 periodistas palestinos en Gaza, bueno, y palestinos y de otros países, en Gaza. No solo porque es que estuvieran en una mala zona y cayó una bomba y les cogió por allí. No, en bombardeos dirigidos a sus domicilios, a sabiendas que estaban ahí para acabar con ellos y sus familias. Es decir, lo que se llama claramente asesinatos selectivos de periodistas en Gaza. Y allí estaba, no sé si estaría brindando esa noche también allí, entre todos estos. Entonces, bueno, pues eso es lo único que se puede decir de Navalny. No, la demostración es que algunos grupos intentaron convocar acciones de protesta. Aquí, la prensa española al menos, se rasgan las vestiduras porque hubo 400 detenidos. Y oye, mira, te cojo un minuto porque creo que merece la pena explicarlo. 400 detenidos en un país como Rusia,
si hacemos la proporción a un país como España, que es 1/3 de la población, estaríamos hablando de unos 120 detenidos. ¿Y detenidos por qué? Porque se concentran sin pedir autorización. Claro, lógicamente, la ley rusa establece que tú para manifestarte en la calle tienes que pedir una autorización gubernativa, como en todos los países de Europa. Como en todos los países de Europa. Entonces, ¿tú pides autorización gubernativa? No, no la pides, por lo cual te concentra, pues llega la policía, te coge en volantas, y de esto hay un montón de imágenes, te meten en el furgoncillo, te llevan a comisaría, te identifican y te ponen una multa. Un apercibimiento administrativo que sea una multa. No sé de cuánto será, pero no creo que sea de más de 1.000 rublos, que son unos 10 euros. Bueno, pues esto sale en todas las fuerzas mediáticas, sacándose las vestiduras de la represión en Rusia, ¿no? Vale. Pues fíjate, vamos a compararlo, por ejemplo. En España, con las tractoradas, las protestas de los agricultores, en pocos días ha habido apercibimiento con multa, no hacía falta llevar a esa comisaría, se las ponían directamente en el sitio, unos 15.000. Multas entre 600 a 30.000 euros. Vayan comparando. Pero además ha habido más de 50 detenidos que han pasado a disposición judicial por delitos. Y además ha habido más de 50 heridos. Algunos han necesitado tratamiento hospitalario. Y de esto no se rasga las vestiduras a nadie. Esto es normal en las democracias. Claro. Podemos referirnos al caso francés o al caso alemán o a la represión en algún país nórdico. O en Italia, que ha habido enfrentamientos también, con el tema de los agricultores. Es decir, esto es lo normal. Y volvemos otra vez a lo del supremacismo. O sea, miles y miles de trabajadores multados, heridos o detenidos, eso es normal. Claro, hay que mantener la ley de orden público, la ley de protección ciudadana. 400 detenidos, entre comillas, que se están manifestando de forma ilegal, sometidos en un furgoncillo, llevados a su comisaría, que les ponen una multa de 1.000 rublos, 10 euros, eso es para sacarse la dictadura, la horrenda dictadura de la represión de Putin, ¿no? Oye, sí, me parece muy bien. Si por eso hay que llamar régimen autoritario al de Putin, se le llama. Pero entonces pongan ustedes el calificativo de nuestros regímenes europeos. ¿Está? Es muy sencillo. Entonces deberíamos llamar guerra de invasión no provocada a la invasión a Irak también, ¿no? O a la de Claro, Afganistán, o a la de sí. Libia, o Yugoslavia, y así. Sí, las intervenciones en Latinoamérica durante los años 60, 70 y 80. Sí, es que decir, a ver, que si la historia, si tiras de la historia, nos teníamos aquí hablando hasta la madrugada. Sí, sí. No Según para. mis amigos en los medios alemanes, por línea editorial, bajo el pena de apercibimiento, no pueden llamar a la guerra en Ucrania, sino que deben llamarla guerra de agresión rusa no provocada. Esa es la fórmula, porque si no, apercibimiento en el salario. Esa. Claro. Una vez más, demoledores y demoledoras, acompáñennos en nuestro nuevo canal de MP Geopolítica este jueves y a partir de este jueves, todos los jueves, Adrián Celaya, el viernes Fernando Moragón, los martes Eduardo Bior con sus programas semanales, libertad editorial y temática absoluta. Van a presentar ahí sus temas con el formato determinado también por ellos. La idea es generar un espacio para más voces críticas, no solo a través de charlas en nuestro canal, sino un espacio abierto para todos ellos. Así que acompáñenos por ahí, el enlace abajo y en la descripción. Juan Antonio, como siempre, un gustazo, un placer, un lujo tus intervenciones y el cierre acá por costumbre en el canal siempre aparece en manos o en boca del invitado, así que a tu disposición el micrófono del canal para el cierre de esta charla. Nada, simplemente yo alertar de verdad, quieren llevarnos a una guerra. No podemos consentirlo. No podemos consentirlo. Quieren llevarnos a una guerra
Si no es con Rusia, al final lo intentarán con Irán y si no lo intentarán con China, pero quieren llevarnos una guerra. Y yo creo que esta vez sí que no tenemos nada que ganar. Casi ninguna, ¿no? Pero porque además los que nos llevan a la guerra no son un grupo de patriotas que dicen es necesario, la patria lo exige. No. Los que nos llevan a la guerra son los que no tienen patria. Los que simplemente marcan en un ordenador, en una tablet, marcan unas cifras y hacen hecho un negocio. Un negocio a costa ahora de la sangre de los ucranianos y de los rusos. Y mañana será a costa de la sangre de todos. Porque ellos no van a ir. Recordadlo siempre, ellos no van a ir. Antiguamente, cuando las guerras eran por otra cosa y demás, pues incluso las clases altas tenían a bien de ser los primeros para ganar fama y honor y gloria, de ir para adelante. Estos no van a ir. Porque estos no son ni siquiera aquellos románticos o aquellos nobles que por nobleza obligaba, ¿no? Estos no van a ir. Estos solo piensan en su dinero, en su riqueza, en su poder. Entonces, no lo consintamos. Y nada más, pues hasta la próxima, Ezequiel. Juan Antonio, no abandones, por favor, la conexión. Demoledores, demoledoras, un abrazo a todos y a todas y hasta la próxima transmisión. Chau, chau. Adiós.